Buenos días, estudiantes de séptimo. Bienvenidos a su clase de matemáticas. El día de hoy, pues, lunes 21 de julio. El día de hoy, pues, iniciamos un nuevo parcial, una nueva unidad. Vamos a comenzar con la unidad 2. El tema importante, pues, es los números fraccionarios. Es el tema que vamos a revisar en esta unidad número 2. Está como revisión las fracciones, concepto, ejemplos. Tema número 2, representación gráfica de las fracciones. Tema número 3, tipos de fracciones, clasificación. Tema número 4, operaciones con fracciones, adición y sustracción. Operaciones con fracciones, multiplicación. Entonces, en esta unidad 2 vamos a revisar acerca de los números fraccionarios. Felicito pues a séptimo básico, me han enviado todas sus tareas, todos sus ejercicios realizados. Los quiero felicitar pues, y sigamos así en esta nueva unidad, siempre estando comunicados. Cualquier cosa me avisan a mi número, ¿no? Cualquier inquietud o algo. También se mandó unos trabajos muy bien presentados, todos muy bien. Entonces esperemos también para esta nueva unidad que todos sigamos así trabajando y realizando todas nuestras actividades, ¿no? Estudiantes de séptimo. Ahora el tema de fracciones ya no tanto es tan nuevo para nosotros, es una revisión. Sabemos que la palabra fracción viene o significa de algo acerca de dividir, ¿no? Fraccionamos, dividimos algo, pero siempre sabemos en fracción que lo vamos a dividir en partes, ¿no? Aquí tenemos fracciones, concepto de fracción. Tenemos la unidad, siempre comenzamos con la unidad de las cosas. En este ejemplo tenemos algo tan cotidiano en la vida de nosotros, de las personas. Un día viernes ustedes quieren servirse una pizza o mandar a comprar. Tantos locales, tantas empresas que dan este servicio, Pizza Hut, diferentes marcas, Domino Pizza. Entonces ustedes están habituados ya, inclusive aquí hasta el año pasado que íbamos a clases, pues acuérdense, el señor del bar también vendía los slices, que se dice, o las partes de la pizza. Entonces también la dividía en varias partes iguales, haciendo un cálculo. Aquí, por ejemplo, vemos un gráfico que está dividido en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, ¿no? Acá está en 8 partes dividida esa pizza. Cuando está entera hablamos de unidad, ¿no? Y cuando ya la dividimos en parte o la fraccionamos, ya hablamos de esa unidad dividida en partes iguales. Esa es la fracción, ¿no? Dividir la unidad en partes iguales. Entonces es muy importante que cuando realicemos mediante gráficos tratemos de dividir en partes iguales dichos gráficos, ¿no? o figuras geométricas. Traten de usar regla, pueden usar compás o algún elemento que sea circular, ¿no? Pero también muy importante el uso de la regla, ¿no? He visto unos excelentes cuadernos bien presentados, los felicito, y así esperemos pues que esta nueva unidad sigan así, bien motivados y trabajando de una manera muy excelente en séptimo básico. Entonces, ¿qué fracción? Dividir en partes iguales la unidad, ¿no? Como vemos aquí que se compartió esta pizza en 8 partes, en este ejemplo que vemos aquí en pantalla, ¿no es cierto? Entonces, esa es la fracción, dividir en partes iguales una unidad.
Aquí tenemos otro ejemplo que es una fracción. Ahí está otra vez. Dividir una totalidad, una unidad, en partes iguales. Ya, es muy importante pues copiar estos ejemplos en su cuaderno el día de hoy. El día de hoy estamos revisando nomás de manera general esto de la fracción, pero hay que copiarlo al cuaderno. El día de hoy, no, como estamos viendo este tema nuevo, solo vamos a copiar los conceptos con sus ejemplos. Dividir en partes iguales, ¿no? Como vemos ahí, pues, en los ejemplos gráficos, esas tabletas de chocolate las han dividido en varias partes, tratando de que sean iguales, ¿no? Aquí hay filas de 4, 8, 12, 16, 20, 24 cuadritos. ¿Sí ven que está dividido esta barra de chocolate? Es una barra tamaño ya no tan pequeña, entonces la han dividido en 24 cuadritos más pequeños. Es decir, que esto es 24 de 24 porque hay 24 unidades. Todavía no la he dividido ni fraccionado ni le he retirado partes a la barra. No es como cuando con algún compañero compras un manicho y lo divides, un chocolate manicho, lo divides en 2 partes, en 3 partes, de acuerdo a los compañeros que anden contigo, y lo divides en partes iguales, ¿no? Para ser generosos y tener las mismas, de compartirlo igual para todos, ¿no es cierto? Aquí tenemos otros gráficos también. Aquí hay no está una unidad no compartida. Aquí en el círculo rosado o fucsia, creo, lo dividimos en 2 partes. Aquí tenemos otra figura, otro círculo, que lo estamos dividiendo en 3 partes. Y así aquí hay varios ejemplos utilizando círculos, ¿no? Aquí en 4 partes. Ya en momentos si lo grafican en el cuaderno, pónganlos completos, no la hagan así tan separados. Bueno, aquí tomé una parte de las 6, ¿no? Porque está dividido en 6 partes, tomé una de sexto sería aquí. Pero tomé una, estoy retirando una. Y así aquí sería un cuarto. Pero eso vamos a ver ya más adelante en otros ejemplos. Pero aquí están dividiendo en partes iguales para que vean el ejemplo gráfico, como ven en pantalla, dividido en partes iguales estas figuras circulares. Recordemos pues cómo está formada una fracción. La fracción está formada por 2 términos, el numerador y el denominador. Es decir, que esta figura está dividida en 6 partes, o es como un ejemplo, que sea una pizza aquí circular, la dividimos en 6 partes y él tomó una parte de una porción de las 6. Aquí está el numerador, es el que va en la parte superior, numerador, y denominador el que va en la parte de abajo. Indica el número de partes que se tomaron del número entero, el numerador, y el denominador indica la cantidad de veces en que se dividió el entero. ¿Ya? Entonces siempre va a estar compuesto de numerador y denominador. Numerador indica las partes que tomé. En este caso la dividí en 6 partes y primero me serví 1, retiré 1 y quedaron las otras ahí, ¿no? 1 de sexto, eso es lo que expresa esta fracción, 1 de sexto. Y dibujamos un rectángulo y dividámoslos en 2 partes iguales. Estamos haciendo aquí un ejemplo gráfico acerca de las fracciones, ¿no? Este rectángulo pues lo dividimos en 2 partes. Estamos viendo aquí en el ejemplo que estamos haciendo en pantalla. Lo dividimos en 2 partes iguales. Si ven, utilizando bien la regla, tratamos de dividir de manera equitativa e igual cada una de sus partes. Entonces la parte roja que tomamos del rectángulo la podemos representar como un medio, porque tomamos, sacamos o extraemos de esa parte la mitad, un medio, ¿no? O sea, tomamos una de 2, serán 2 partes, vamos a tomar una, la vamos a consumir, la vamos a coger, cogimos un medio. Ese es un ejemplo gráfico que estamos haciendo
de la fracción. Aquí tenemos, en cambio, un círculo, una figura circular, y la vamos a dividir en dos partes iguales por su mitad, ¿no? Ahí está el gráfico que están viendo en pantalla. Lo estamos dividiendo en dos partes iguales esta figura circular. De esas dos partes vamos a tomar la parte roja del círculo, representa una fracción, un medio, porque tomamos una de las dos, un medio, aquí está. Tomamos una de dos, un medio de esta figura de color rojo. Tomamos un medio. Aquí tenemos, muy bien, ahora dibujemos otro rectángulo y dividámoslo en tres partes iguales. Aquí tenemos un rectángulo dividido en tres partes iguales, ¿no? Siempre acuérdense, yo les he dicho que esta unidad, pues bueno, la parte que es gráfica de las fracciones, vamos a utilizar su regla, su lápiz para al comienzo dividir bien, y después pues se puede marcar bien sus lados ya con su pluma y hasta pintar los ejemplos, ¿no? Para que queden bien presentados. Entonces este rectángulo lo dividimos en tres partes iguales. Estas tres partes iguales, la parte roja del rectángulo, aquí cogemos una parte, es decir, un tercio. Cogemos uno de las tres partes. Vamos a coger, vamos a separar, o si fuera una barra de chocolates, nos vamos a comer esa parte, una de tres, un tercio. Aquí está expresado de esa manera, un tercio. Entonces hay que dividir en partes iguales una unidad para poder graficar una fracción. Y en este caso estamos tomando una de tres. No estamos consumiendo, estamos dividiendo y tomamos una de tres. Este es el ejemplo gráfico que estamos realizando acerca de las fracciones como inicial. Muy bien, ya sabes lo que es una fracción. Recuerda que una fracción, el número de abajo indica el número total que dividimos o de partes iguales en que está dividido un objeto. El número total de partes iguales significa el denominador en la fracción, lo que dividimos en partes iguales. Ya, es muy importante que se afiance ese concepto. Y el número de arriba nos indica el número de partes que seleccionamos de ese objeto, el número de partes que cogimos de dicha, ya, número de partes seleccionadas, el numerador, el denominador, número total de las partes iguales que cogimos de esos gráficos, ya. Aquí tenemos, escribe la fracción que representa los siguientes gráficos. Aquí tenemos un gráfico circular que está dividido en cuatro partes, ¿no? Estamos observando, estamos viendo el gráfico circular y está sombreado una sola parte, ¿no? Entonces, evidentemente, ustedes ponen a un lado igual, como cogí 1 de 4, ya ustedes un cuarto es la fracción que se está representando aquí. Tomé una parte de las 4 en que dividí este círculo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, escribe uno. Aquí tenemos otra figura rectangular que se la dividió en 1, 2, 3, 4, 5 partes. 5 partes. Entonces acuérdense que el total de partes se pone en la parte de abajo, en el denominador. En el denominador se pone la parte de aquí abajo, ¿no es cierto? Son 3 y 2, aquí iría el número 5. Y arriba las partes que se tomaron, como son las que están pintadas, ustedes ven aquí las partes pintadas. ¿Cuántas son? 1, 2, 3. Tomamos 3 de un total que son 5, ¿no? Entonces sería 3 quintos. Ese gráfico, ¿no? Ese gráfico se representa o es 3 quintos. Entonces, acá arriba era, ¿no? Tomamos, total, ¿cuántas partes eran? 1, 2, 3, 4. Total 4, acuérdense que el denominador es el de abajo.
Y arriba que cogimos una, la que está pintada, 1/4. Cogimos 1/4. Y tenemos otro ejemplo gráfico de fracciones. Tenemos un cuadro dividido en 4 partes iguales, como observan, ¿no? Denominador 4. 4 partes iguales, como vemos en el gráfico. Y las que están pintadas significa que las tomamos, ¿no? En este caso es 3/4. Tomamos 3 del total, 3/4 del total. Ya. Entonces de esa manera vimos unos ejemplos gráficos iniciales de fracciones. ¿Ya? Entonces podrían copiar estos ejemplos también y de fracciones y los primeros conceptos que vimos al comienzo, que era aquí la unidad dividida en partes iguales, que es la fracción. Vamos a dejar esto aquí, un pequeño recordatorio de lo que esto hay que copiar. La de acá también, la número 2. Vamos a haber puesto una flecha para acordarnos de copiar eso y esto. Y el de aquí también. Tercero, el día de hoy no queda de ver solo copiar estos conceptos importantes y esos ejemplos. Esto indica tú. Y de ahí podemos ya saltar acá al último. Cuando hicimos los ejemplos, estos ejemplos importantes de gráfico de fracciones. Entonces, ya el tema de fracción, de todos modos, no es primera vez que lo ven, tienen que haber visto un inicio. Ya en sexto tienen que haber revisado algo. Y estamos complementando la información de acuerdo a los libros acerca de las fracciones. 3/5, estos ejemplos. 3/5. La consigna era acá, ¿no? Entonces escribe la fracción que representa los siguientes gráficos. Ya, y este 3/4. Entonces solo copian esos conceptos y los ejemplos. Con eso igual nos vemos mañana. Tenemos también clase, ¿no? Mañana día martes también hay clase de matemáticas. Tenemos lunes, martes y miércoles. Y jueves creo que también, porque esta semana hay repaso. Cada 15 días hay un repaso de los contenidos revisados anteriormente, estudiantes, ¿no? Entonces con esos ejemplos que van a copiar y esos dos pequeños contenidos o conceptos que vimos al inicio, pues con eso terminamos la clase de hoy, estudiantes. Les deseo un excelente día que tengan. Sigan recibiendo las clases que continúen. Y nos vemos nosotros el día de mañana para continuar con el tema inicial del segundo parcial, que es de fracciones. Entonces, que pasen un excelente día, estudiantes. Nos vemos el día de mañana.